Vamos a pasar a la palabra de Dios. Me da gusto verlos a todos. Y yo espero que todos nos estén siguiendo en este estudio, en la parte cronológica, como lo hemos estado estudiando. Porque el día de hoy ya llegamos al capítulo 4. Hechos, capítulo 4, verso 1 al 4. Es lo que vamos a mirar en esta mañana, tarde. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 1 al 4, dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, primeramente por tus bondades, por tus misericordias, por tus cuidados, Señor. Gracias porque es gracia lo que nos permite estar aquí, Señor. Nos das la oportunidad de reunirnos a escuchar tu palabra, a estar con nuestros hermanos, juntos a alabar tu nombre, Señor. Gracias. Y también nos das la oportunidad de ir a la luz, que es tu palabra. Aprender, educar nuestro modo de pensar conforme a tu escritura. Qué valioso y necesario es en estos tiempos que estamos viviendo. Tiempos de mucha obscuridad espiritual, Señor. Gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que tu gracia sea derramada en medio de nosotros para poderla entender y para poderla vivir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El título de la enseñanza de esta mañana, dado los versículos que vamos a estudiar, es oposición a la obediencia a Dios. Bien, podríamos haberle llamado también oposición a la extensión del reino, pero lo importante aquí es lo que nos muestra estos versículos que estamos leyendo. Si me acompañas nuevamente, capítulo 4, verso 1, entendiendo que esto está muy de la mano con lo que venimos estudiando con semanas anteriores. Hablando ellos al pueblo, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Pedro y... Ok, está hablando de Pedro y de Juan, que es lo que la narración nos viene diciendo. Hablando ellos, Pedro y Juan, al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como
5,000. Todos tenemos claro qué es lo que está pasando, ¿no? En el capítulo 3, que es donde inicia esta narrativa, o sea, esta narración en la que estamos, empieza desde el capítulo 3. Es importante que nosotros sepamos que entre el capítulo 2 y el capítulo 3 hay un espacio de tiempo, es decir, capítulo 1, capítulo 2, la secuencia, digamos, es casi cronológica en los mismos tiempos. Pero del capítulo 2 al capítulo 3 hay un salto de tiempo. Debemos tener claro que estos capítulos, todos los capítulos del libro de los Hechos, los 28 capítulos del libro de los Hechos, están distribuidos en aproximadamente 30-35 años. No fue así en un tiempo cortito, ¿no? Son varios años, 3 décadas por lo menos, en lo que se desarrolla la narrativa de Lucas del libro de los Hechos. Entonces, en este capítulo, de donde termina el capítulo 2 a donde comienza el capítulo 3 y el capítulo 4, que es la continuación, hay un brinco aproximadamente. Hay algunas opiniones diferentes, algunos dicen 2 años, 3 años, hay quien dice que hasta 4 años pasó de lo que termina de decir el capítulo 2 hasta cuando comienza el capítulo 3. Usted recordará cómo comienza el capítulo 3. Bueno, termina el capítulo 2, verso 47. Desde el 46 dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí termina la narrativa del día de Pentecostés. Todo lo que sucedió, todo lo que Dios hizo, qué pasó con los discípulos esos que estaban ahí en ese lugar de reunión, del aposento alto, donde el Espíritu Santo los visitó, se derramó sobre de ellos. Empieza esa manifestación gloriosa del poder de Dios. La gente se da cuenta, no puede pasar desapercibido porque es un día importante, un día de fiesta. Hay mucha gente, la gente se reúne, el momento propicio preparado por Dios para el primer sermón de Pedro, y se da todo lo que ya estudiamos, ¿no? Y ese capítulo y esa parte termina con estos versículos 46 y 47 del capítulo 2. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hasta aquí nos dice que se habían convertido en esa primera predicación 3,000 personas, más los que ya estaban, los seguidores. Esa era la iglesia, y la obra iba caminando. Termina esto y comienza el capítulo 3 diciendo: Pedro y Juan subían juntos al templo. No fue inmediatamente, pasó un lapso de tiempo, quizá 2 años, quizá 3 años, y hasta hay quien dice que probablemente fueron 4 años los que pasó de ese momento a este que estamos estudiando. Entonces, y el reino de los cielos iba avanzando, y la obra y el trabajo de la iglesia estaba siendo prosperada, y durante ese tiempo Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, no tenemos una idea de decir, porque el versículo 4 del capítulo 4 dice que se añadieron como 5,000 varones, y aquí solamente está considerando a los varones. 5,000. No está considerando mujeres, no está considerando niños, solamente está considerando varones, pero también seguramente se añadieron mujeres. O sea, no está diciendo que mujeres no se añadieron, se añadieron también mujeres. Aquí solamente Lucas nos está dando el dato de los varones, y a lo mejor podríamos nosotros caer en la cuenta de decir, bueno, entonces 3,000 que ya había, 120 que estaban reunidos, 3,120 más 5,000. Pues para este momento había en la iglesia 8,120 discípulos. No. La verdad es que ya había muchos más. Y estos datos que yo se los estoy dando, que le estoy dando, y esta reflexión
O sea, de no sacar cuentas alegres, de decir 120 más 3,000 más 5,000, 8,120 son los que conformaban la iglesia. Que decir eso, hermanos, ya es hablar de palabras mayores en este corto tiempo. ¿No? Estamos hablando de que en el momento en que el Señor Jesús es levantado, en el momento en que establece su iglesia con el derramamiento de su Espíritu Santo, y pongamos que son 4 años, en 4 años tener un pueblo, una iglesia en esa pequeña ciudad de Jerusalén, estamos hablando que el impacto para aquella ciudad estaba siendo tremendo. Porque la ciudad de Jerusalén en aquel momento era un pueblo pequeño. No era una ciudad muy grande. Y estar hablando ya nada más de 8,000 personas en ese pueblo pequeño que estaban ya dando testimonio de Jesús, que estaban renunciando a sus vidas pasadas, que estaban renunciando a su religión muerta, que estaban renunciando inclusive a sus posesiones, qué decir de sus pecados, en un pequeño pueblo. ¿Y qué decimos los mexicanos? Pueblo chico, el rumor corrió, ¿no? El rumor corrió. La gente de ese pueblo se estaba enterando lo que estaba sucediendo. El impacto de aquella iglesia y de la obra del Espíritu Santo en aquellos hombres que conformaban esa iglesia estaba siendo tremendo. Estaba siendo tremendo, hermanos. Entonces, esto es importante, ¿no? No todo lo que sucedió en aquel periodo está minuciosamente recopilado por Lucas. Él nos está presentando de los eventos más importantes. Y todo esto, les decía yo, 35 años aproximadamente, estos 28 capítulos. Un periodo muy largo. Un periodo muy largo. Más o menos la edad que yo tengo. La providencia de Dios, en esa providencia que Dios estaba manifestando, palpable, grande, vemos a un Pedro que pudo terminar su renovada proclamación del Evangelio antes de ser interrumpido por estos representantes del judaísmo oficial. El poder humano que había condenado a muerte al Redentor, otra vez estaba siendo presente, otra vez estaba presentando y otra vez se estaba oponiendo a la obra de Dios. Y yo les decía, el impacto que estaba teniendo lo que Dios estaba haciendo con ese grupo de personas era tremendo. En un pequeño pueblo se debía resentir lo que estaba pasando. Que de una sola predicación 3,000 personas en un pequeño pueblo dejaran todo y se fueran en pos del maestro. Era escandaloso. Y después en otro sermón, solamente registrados en 5,000 varones, sin considerar a las mujeres, que evidentemente creemos que pudo haber sido un grupo numeroso de mujeres que también creyeron el Evangelio. Era tremenda el impacto que estaba teniendo en aquel pueblo. Y entonces todo eso presuponía la reacción contraria de los enemigos. Más bien, no es extraño que esta gente, los judíos, los saduceos, estuvieran interrumpiendo a Pedro y estarán yendo por él para llevarlo al concilio y todas esas cosas. Más bien lo que debería de ser extraño es por qué hasta 4 años después o 3 años. ¿Por qué se tardaron tanto tiempo en hacerse presentes y tener esta reacción contraria? Esto es más bien lo que nos debería hacer nosotros pensar. Yo creo que la gracia de Dios los contenía para que esas cosas pudieran suceder libremente, obrando el Señor, obrando la iglesia libremente. Pero también podría ser que, como la gente estaba dándose cuenta de lo que Dios estaba haciendo, pues esta gente eran políticamente correctos. Acuérdense que la religión en aquel tiempo tenía mucho que ver con la política de la ciudad. Entonces,
Roma estaba haciendo presión porque no quería revueltas, revoluciones, no quería que se levantaran personas a hacer revueltas. Entonces ellos querían tener mucho cuidado de que no se hicieran escándalos, revoluciones, y seguramente por eso se contenían también. Pero en este momento ya no lo hicieron. En este momento dice este versículo 1 que Pedro fue interrumpido, y no solamente Pedro. Dice el texto: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia. Es importante notar cómo Lucas aquí en el verso 1 del capítulo 4 nos dice que ellos estaban hablando al pueblo, es decir, Pedro y Juan. Aunque en versículos anteriores nosotros solamente leemos que el que estaba hablando era Pedro, ¿sí o no? Pero aquí nos está aclarando Lucas que, bueno, no está queriendo decir eso, que solamente Pedro fue el que hablaba. Aquí nos está aclarando que Juan también estaba muy activo. Pues era una multitud, hermanos. Era mucha gente. Y sí, el sermón principal seguramente lo dio Pedro, como nos lo dice aquí, lo dio Pedro, pero a lo mejor en las preguntas y respuestas, en los debates, en las dudas de las personas, Juan estaba participando activamente, también lleno del Espíritu Santo. También estaba participando con él. Entonces, todos los discípulos, por lo menos estos dos que aquí aparecen, están muy activos haciendo la obra de Dios. La gracia de Dios estaba con ellos y por eso se estaban dando todos esos resultados. Pero era de esperarse que los enemigos de Dios, que los enemigos de la obra se manifestaran. Era de esperarse, en un momento u en otro, pero era de esperarse que se manifestaran. El Señor claramente, el Maestro les advirtió a sus discípulos que así como hicieron con Él, así harían con ellos. Y aquí lo estamos viendo. Pero ese poderoso testimonio de la tumba vacía, vamos a llamarlo así, de la resurrección de Jesús y todos los asombrosos acontecimientos del día de Pentecostés, ya muy conocidos por todo el pueblo, comentados por todo el pueblo, habían producido una especie de parálisis moral en estos hombres, en los saduceos, en los fariseos, hasta tal punto que no reaccionaron hasta ver que la proclamación pública del Evangelio de Jesús resucitado constituyera ya una amenaza muy real para su posición y para sus privilegios, como lo fue la misma presencia de Jesús en su ministerio terrenal. Estaban viendo amenazada su posición privilegiada y todos los privilegios de lo que esa clase gozaba. Entonces, la popularidad de los apóstoles frente a las multitudes en la primera etapa de su testimonio fue motivo también de que los líderes se la llevaran con cuidado con ellos. Ya los discípulos estaban haciendo conocidos, digamos. La gente lo estaba conociendo. Y los estaba conociendo no solamente por sus palabras poderosas, sino por las obras poderosas. Recuerden ustedes que esto que estamos leyendo ahorita inició en el capítulo 3, donde Lucas comienza diciéndonos cómo fue que Dios llamó la atención de la gente. ¿Cómo fue que Dios comenzó llamando la atención de la gente? Sanando a un cojo de nacimiento. Que toda la gente lo conocía y lo tenía presente porque ese hombre se sentaba todos los días a pedir limosna a una de las puertas más concurridas del templo. La gente lo conocía. Y yo no sé, aquí en el Zócalo, en el centro, por ejemplo, de Puebla, generalmente hay personas en condición de calle que ya sabes en qué esquina se para quién, ¿no? Y lo sabes, en esa esquina está este señor que pues está sentado en el piso, que dice que está muy enfermo y que tiene muchos años ahí pidiendo limosna. En Tehuacán así es, ¿no? Ya tenemos ubicados gente en condición de calle que
su, su, su región conocida, popular, es el centro, es el Zócalo. Bueno, a este personaje lo conocía la gente y sabía que de nacimiento era cojo. Y pudieron ver, por todo lo ordenado por Dios, cómo Dios, a través de estos hombres fieles, lo levantó. A través de los prodigios que Dios estaba haciendo a estos hombres, los apóstoles estaban ganando cierta popularidad en medio del pueblo. ¿Quiénes fueron las personas que cayeron sobre de ellos? Dice el verso 1, vinieron sobre de ellos los sacerdotes, fíjense nada más, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. No mandaron a los achichincles, no mandaron al municipal. Los sacerdotes, que eran la máxima autoridad en la cúpula social y política del pueblo judío. El sumo sacerdote y los demás sacerdotes eran la cúpula principal, la máxima autoridad. Obviamente en ese tiempo estaban sobre Roma, entonces de ahí había otros, ¿no? Pero para el pueblo judío, en la constitución social del pueblo judío, el sumo sacerdote y los sacerdotes eran el estrato más alto. Pero no solamente eso, menciona otro personaje importante, dice, y al jefe de la guardia del templo y los saduceos. Es importante tener en cuenta que no todos los sacerdotes eran enemigos de Jesús, ¿no? Hubo algunos que le reconocieron, hubo algunos que entendieron inclusive el mensaje, pero muchos de esos sacerdotes comprendían que el nuevo movimiento, la iglesia, amenazaba los intereses de ellos. Y además, es algo importante, cuando dice aquí que vinieron sobre ellos los sacerdotes, el jefe de la guardia y los saduceos, es porque en ese momento los sacerdotes y el sumo sacerdote pertenecían a la clase política de los saduceos. En Jerusalén, en el pueblo judío, había dos clases políticas principales, políticas religiosas, los fariseos y los saduceos, así como los de, bueno, para qué decir colores y nombres, pero era la clase política y religiosa, y los dos pues, se daban ahí. En ese momento gobernaban los saduceos. En ese momento los sacerdotes pertenecían al partido de los saduceos. Entonces, el hecho de que los apóstoles estuvieran predicando sobre la resurrección era para ellos algo muy molesto, porque ellos no creían en la resurrección. La secta saducea no creía en la resurrección. Ellos entonces se disgustaban en gran manera al oír que la proclamación de la doctrina de la resurrección de los muertos estuviese ligado también a la persona de Jesús. Eso les molestaba muchísimo. Cuando la Biblia habla del jefe de la guardia del templo, a este hombre se le llamaba el Sagán. Este era un personaje sumamente importante. Era un personaje escogido de entre las principales familias sacerdotales, y él era el responsable por el orden dentro del recinto del templo, teniendo a sus órdenes un cuerpo escogido de levitas, y jerárquicamente su posición y su nombramiento seguía en importancia al mismo sumo sacerdote. Es como si, ponerle un ejemplo, el presidente y el fiscal de la nación. O sea, en temas jurídicos, las dos figuras más importantes estaban ahí sobre los apóstoles. El tema no era cualquier tema. O sea, cuando en medio de la multitud
ya la gente convencida por el Espíritu Santo en la proclamación del Evangelio, llegan estos personajes. La reacción no era con que, pues, quién sabe quién llegó, pero pues ahí llegaba alguien del gobierno. No, el sumo sacerdote, los sacerdotes y el personaje más importante directamente relacionado con el asunto de la seguridad del templo, el jefe de la guardia del templo. Y algo importante que nosotros debemos notar aquí, cuando en estos versículos se nos dice que hablando ellos, vinieron sobre ellos los sacerdotes, nos da a entender que la manera en que se les acercaron no fue para nada amigable, no fue para nada cordial, así como que, bueno, pues también nosotros venimos a ver aquí, a oír, a ver qué están diciendo. No, llegaron con toda la prepotencia que les caracterizaba, llegaron con toda esa potencia, digamos que del poder judicial del Estado, y llegaron agresivos. Y cuando más adelante dice, el verso 3 dice, y les echaron mano, no dice, a ver, permítame su mano, acompáñeme, por favor. No fue eso lo que, esas expresiones en el griego original, lo que nos están diciendo es que fueron muy agresivos con los hermanos, con Pedro y con Juan, muy agresivos. Así como, no sé cómo pudiera ser, no sé si ustedes alguna vez vieron como esta fina gente de los antes llamados judiciales, ¿no? Estas finas personas, cómo trataban a las personas. En la Ciudad de México me tocó ver, había un cuerpo utilizado para manifestaciones que se llamaba el Cuerpo de Granaderos. Creo que hoy ya no existe. Pero era de la gente más prepotente, de la más soberbia y de la más agresiva, violenta que había. En mi juventud, hace muchos años, fuimos unos compañeros de la escuela y yo fuimos víctima de nada más. Nos vieron raro en caminar por una calle, pasa una patrulla de los granaderos, así se bajan sobre nosotros, nos agarran y nos empujan sobre la pared. O sea, primero mato, después viriguo, decía los revolucionarios, ¿no? O sea, así nada más, y nosotros así dije, ¿qué traes? ¿Para dónde van? ¿Qué son? O sea, no se acercaron a preguntarnos. Primero nos azotaron, a algunos de mis compañeros los patearon y después nos preguntaron. Bueno, violentos, eso es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Que los agarraron de una manera muy violenta, que los golpearon, que los jalonearon, que los aventaron. Eso es lo que nos está diciendo lo que estaba sucediendo aquí con los hermanos. ¿Qué es entonces, de todo esto que estamos hablando, qué es lo que estamos viendo? Dios está bendiciendo, Dios está utilizando esa iglesia, su iglesia fiel se está entregando en obediencia a hacer la obra de Dios, a predicar el evangelio. Y nunca va a faltar la oposición en medio de ello, hermanos. Esto es lo que estamos leyendo aquí, en términos generales. En los evangelios, la oposición al ministerio del Señor procedía mayormente de la secta de los fariseos, porque ellos eran los defensores de la tradición de los ancianos. Ellos abrazaban mucho las tradiciones de los ancianos. Pero en el libro de los Hechos es la secta saducea la que suele dirigir todos los ataques contra la iglesia, porque son los que gobernaban en ese momento. No solo por su interés en defender su sistema sacerdotal y tener el poder en sus manos, sino también por su odio al concepto de la resurrección corporal, que los fariseos, ellos sí aceptaban y creían en eso, pero los saduceos no. Esas eran las razones porque eran tan agresivos con los hermanos. Se sentían atacados en sus privilegios y además estaban en contra de lo que ellos predicaban, de lo que ellos anunciaban. Pedro y Juan habían subido al templo sobre las 3 de la tarde.
Eso es lo que nos dice el capítulo número 3. Pero estos acontecimientos que estamos leyendo nosotros ahorita ocuparían, y todo lo que había sucedido 3 de la tarde, ocuparían quizá un par de horas entre el sermón de Pedro y esa plática que estaban teniendo con la gente. De tal modo que ya el día estaba declinando, ya se estaba haciendo tarde, y por eso es que el versículo número 3 dice que les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. O sea, todo esto se dio ya en la tarde del día. Y entonces lo que ellos, si ellos hubieran sido aprendidos más temprano, lo que hubiera correspondido es llevarlos ante el Sanedrín. Pero por la hora que era, ya no era posible convocar al Sanedrín. Entonces lo que hicieron fue meterlos a la cárcel y mañana los juzgamos. Eso es lo que sucedió. Los hermanos fueron llevados por el Sagán y sus levitas a los calabozos. El templo cerca de ahí tenía unos calabozos y los metieron ahí con el fin de hacerlos comparecer delante del consejo el día siguiente. Esto es lo que estaban viviendo los hermanos. Habían tenido aparentemente un tiempo de tranquilidad, de paz, pero ya se estaban manifestando. Y esto es importante, porque de aquí en adelante esto va a ser constante, hermanos. Va a ser constante, va a ser constante, va a ser constante. Nos vamos a dar cuenta que la oposición y la hostilidad a la obra de Dios es una constante cuando los hijos de Dios fielmente están haciendo la obra del Señor. Va a ser una constante y lo vamos a notar cuando nosotros estemos estudiando todo el libro de los Hechos. Sin embargo, leamos el versículo número 4. Dice el versículo número 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como de 5,000. Yo le decía, si nosotros añadimos el número de mujeres creyentes, comprenderemos entonces que esa primera iglesia local era tan numerosa que su presencia tenía que hacerse sentir con poder en una ciudad relativamente pequeña como lo era Jerusalén. Esa ciudad se estaba dando cuenta de lo que Dios estaba haciendo. Fíjense cómo en los evangelios nosotros vemos cuestiones muy gloriosas durante el ministerio del Señor Jesús. Dios hizo muchas señales, muchos prodigios. El Señor Jesús estaba reafirmando su posición como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como lo estudiamos en el Evangelio de Juan. Pero no hubo tantos convertidos. No hubo tanta gente convirtiéndose al Señor en el ministerio de Jesús como en el ministerio de los apóstoles. Algunas personas han hecho cuentas de varios pasajes que la Biblia habla acerca de discípulos del Señor. Y bueno, algunos han hecho cuentas por ahí de 500, un poquito más de 500, que eran las personas que estaban en ese momento viendo al Señor cómo estaba siendo levantado. Y se dice que esos eran discípulos. Y de algunos pasajes ha habido quien se ha puesto minuciosamente a considerar esto y ha considerado que eran aproximadamente 500 y tantas personas. 500 y tantas personas en un ministerio de 3 años del Señor Jesús. El ministerio de la iglesia, de los apóstoles, para un promedio de máximo 4 años, ya estamos hablando de, sin considerar a las mujeres, más de 8,000 personas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tenía más poder la iglesia que Jesús? Evidentemente no. El plan del Señor,
los propósitos de Dios, cómo Él conformó su plan eterno en la salvación de las personas y en la proclamación del Evangelio y del nombre de su Hijo. Él así lo determinó. Él así determinó que las cosas fueran. No es porque el Señor Jesús tuviera menos poder y la iglesia tuviera más poder que el Señor Jesús, evidentemente no, sino porque el plan del Señor, como Él lo diseñó, se estaba cumpliendo. Y lo que te quiero decir, hermano, es que el plan del Señor siempre se cumple. Siempre. Él hará que sus planes se cumplan. Se cumplan. La oposición que la iglesia vivió y las dificultades que a veces nosotros vivimos como hijos de Dios son parte de la voluntad soberana de Dios, así como el cumplimiento de su plan. Que no se te pierda de vista esto. La oposición que la iglesia vivió, repito, y las dificultades que a veces nosotros vivimos como hijos de Dios son parte de la voluntad y soberanía de Dios, y también son parte del cumplimiento de su plan. Y es por eso que nosotros no debemos sorprendernos sabiendo que la oposición, la hostilidad y el sufrimiento son parte de la vida de un verdadero hijo de Dios. Y debemos gozarnos por ello, porque de esa forma, hermanos, glorificamos a Cristo y al Padre. Es decir, que cuando nosotros hablemos de dificultades que vivimos en esta tierra, no debemos sorprendernos. A través de toda la Escritura, el Señor nos habla de dificultad. Dificultad, sufrimiento, dificultad, sufrimiento. No debemos preocuparnos, no deberíamos preocuparnos cuando estemos atravesando dificultad o sufrimiento. Es más, el énfasis de la Escritura respecto de eso nos debería de llevar a entender que cuando no tenemos oposición y sufrimiento y pruebas, es cuando deberíamos de preocuparnos. La Biblia hace tan natural el sufrimiento y la oposición en la vida de un verdadero creyente, que si nosotros no tenemos dificultades y oposición, deberíamos de preocuparnos. Hasta ese punto es el énfasis de la Escritura sobre el sufrimiento, las pruebas, las dificultades, la oposición. Es tanto el énfasis que más bien deberíamos nosotros tener claro que si no hay eso en nuestra vida. O sea, ¿por qué no estoy teniendo yo esto? Si eso es lo que dice la Biblia que debiéramos de estar viviendo. Tan es así que el Señor Jesús, si me acompañas en Mateo capítulo 5, versos 10 y 12. Mateo 5, verso 10 al 12. Jesús dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Es interesante
ponerle atención a la forma en que el Señor Jesús nos dice estas palabras. Fíjense, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. El Señor está dando por hecho que va a haber quienes padecen persecución y que en ese momento ya estaban padeciendo persecución por causa de la justicia. Y dice, de ellos es el reino de los cielos. Verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Nota, hermano, cómo el verso 11 está dando por hecho que te va a pasar. O sea, que al verdadero creyente le va a pasar. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa te vituperen. No está poniendo en tela de juicio, no está dudando ni tantito que esto se va a presentar. La forma en que el Señor Jesús lo está diciendo nos está asegurando que al verdadero creyente, al justo, le va a pasar. Cuando al creyente verdadero y fiel, por la causa de Cristo, lo vituperen, lo persigan y digan toda clase de mal contra ellos, entonces es que se cumplirá la bienaventuranza. Número 1, ¿serán bienaventurados aquí en la tierra? ¿Serán bienaventurados aquí en la tierra? ¿Todos saben qué es bienaventurado? Gozosos, alegre, felices, pero hay algo muy particular de esta palabra, porque si fuera alegres, felices, ¿por qué no nuestra Biblia no diría muy alegres cuando por mi causa? Estarán felices cuando por mi causa. Porque esta palabra bienaventurados no es solamente gozosos, no es solamente felices, no es solamente alegres. Es eso, multiplícalo por 1000. Sumamente, sumamente, sumamente bendecidos. Sumamente bendecidos. La palabra bienaventurado es una de las palabras más gloriosas que se pueden decir al ser humano. Más gloriosas. Si no, mal no recuerdo, es el Salmo 32, donde dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Está hablando de la salvación. Salmo 32. Salmo 32, versículo número 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este versículo, hermanos, está hablando de la salvación. Por eso es que nosotros aseveramos, aseguramos, proclamamos, y debemos hacerlo así, que la salvación no es cualquier cosa. Que el privilegio del perdón de Dios a una persona no es cualquier cosa. Que el privilegio que Dios le da a una persona de ser librada de la condenación por la fe en Jesucristo no es cualquier cosa. Y la Biblia nos dice aquí no es cualquier cosa, porque es una persona bienaventurada. Entonces, si la salvación es algo tan glorioso, es algo tan importante, porque es eterna, porque es gratuita, no solamente puede significar alegre, gozoso, feliz, no puede significar solamente eso, porque una persona está alegre en una convivencia familiar, porque una persona se puede sentir gozosa cuando ve a sus hijos sacando adelante sus metas. No puede ser solamente gozoso, feliz.
Bienaventurado es algo mucho más alto, mucho más alto. Y esa misma bienaventuranza que se da a una persona que ha sido perdonada por el Señor, que ha sido librada de las llamas del infierno eternas, que ha sido arrancada de las tinieblas y puestas en la luz admirable del Señor. Esa misma bienaventuranza que da la Biblia para estas personas es la misma bienaventuranza que aquí el Señor Jesús está dando para aquellas personas fieles que cuando sean obedientes, apasionadas por su causa, sean víctimas entonces de insultos, vituperios, toda clase de mal, mintiendo. Esa persona, dice el Señor, también es bienaventurada. No solamente feliz, no solamente gozosa, no solamente alegre, sumamente bendecida, sumamente bendecida. Hermanos, a lo largo del libro de los Hechos y de toda la Escritura nos damos cuenta que la oposición, la hostilidad y la persecución a los verdaderos creyentes es real y es constante. Hago este énfasis porque el Señor Jesús así lo dijo: a los que padecen persecución por causa de la justicia. Hermanos, si nosotros vamos a padecer problemas, a tener problemas, si nos van a acusar de hipócritas por nuestro mal carácter, por nuestras malas obras, esta bienaventuranza no es para ellos. No es para ellos. Eso solamente es una consecuencia de nuestro pecado. Aquí está hablando de los cristianos, de los creyentes entregados al Señor, fervientes en su espíritu, que están entregados a su causa de justicia y extensión del reino de los cielos. Y por eso dice: bienaventurados seréis cuando por mi causa, no por tu causa, por mi causa, por la causa del Señor. Cuando por la causa del Señor nos atraigamos hostilidad de otras personas, persecución de otras personas, ofensas de otras personas, seremos bienaventurados. Pero cuando por nuestra causa, por nuestro mal carácter, por nuestro pecado, damos mal testimonio a los vecinos o a la familia, y la familia nos dice: no, es un hipócrita, no es por la causa del Señor. Esta bienaventuranza no aplica, no la podemos abrazar, no la podemos tomar. Pero para los cristianos fervientes, entregados, tenemos que tener claro, hermanos, que el libro de los Hechos, toda la Escritura, nos da cuenta que la oposición, la hostilidad, la persecución es real y es constante. También es importante notar que esta oposición se da cuando el creyente, decía yo, es radical en cuanto a la obediencia a Dios. Cuando el creyente es una persona controlada por el Espíritu Santo, y este miércoles hablábamos de eso, hermano, de la importancia, del valor, de lo elevado que es entender y vivir conscientes que la Escritura nos enseña que cuando Dios perdona a una persona, en ese momento el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, a través del Espíritu, viene a ser morada en el creyente para controlarlo. Que fallamos cuando no estamos conscientes de eso, de que el Espíritu mora en nosotros y de que Él quiere tomar control de nuestra vida, de nuestras actitudes, de nuestras acciones. Y por eso el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas dice: anda en ese Espíritu, vive consciente que Dios mora en ti a través del Espíritu, para que no andes en la carne. Y es que eso es lo que nos pasa cuando no estamos conscientes de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Le damos lugar a la carne. Y entonces sale el viejo hombre. Dice el pastor Luis Méndez: y brinca el indio. Y sí, hermanos, brinca el indio.
sale el silvestre que traemos adentro cuando no somos controlados por el Espíritu. Solamente son personas creyentes que se han entregado al control absoluto del Espíritu, que tienen hambre y sed de justicia, porque esta hambre es lo que nos hace crecer en gracia y en conocimiento de Dios, hermanos. Cuando no tenemos hambre y sed, nos acomodamos, nos acostumbramos, nos amoldamos a este mundo. Se nos olvida la advertencia del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12 que dice: no os conforméis a este siglo. Cuando el apóstol Pablo está diciendo estas palabras, la palabra conformar no es la palabra conformar que nosotros tenemos en nuestro léxico mexicano de yo quería 100 pero me dieron 10, bueno, me conformo. ¿Sí me explico? Ese es el término de conformar que tenemos aquí en México. Pues aunque sea con 10 me conformo. No, cuando el apóstol Pablo está diciendo conformar, él se está refiriendo a tomar la forma. No tomes la forma. Y eso sucede cuando nosotros no tenemos hambre y sed de justicia, hermanos. Esa hambre y sed de justicia está explícita también en ese capítulo 5 de Mateo. Aprovechando que estoy aquí, lo leemos, donde dice el verso 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta persona que es controlada por el Espíritu, que tiene hambre y sed de justicia, una persona que está consciente de que él ha experimentado la misericordia de Dios, y por esa razón es algo tan vívido, es algo tan sensible que toca todas sus fibras, que quiere que otras personas conozcan la misericordia de Dios, que quiere que otras personas puedan experimentar lo que él experimentó, la luz que él tiene, porque esto es algo notorio. Yo no sé si tú te has dado cuenta, hermano, para ti el evangelio es tan claro, pero después estás hablando con un familiar y le estás diciendo: pero es que tienes que dejar tus pecados porque Jesucristo te ama. Vino, dejó su cielo, dejó su trono, dejó todas las cosas, vino a morar aquí entre nosotros, gente sucia, gente perversa, entregó su vida, dio su vida por ti. Y lo ves, te le quedas viendo a la cara y ¿me estás entendiendo? Sí, pero así como que no le impacta, no lo quebranta. O sea, tú quisieras que en ese momento el cuate se tirara llorando y: Señor, perdóname. Eso es lo que quisiéramos, ¿no? Y terminas tan frustrado cuando ves su cara de indiferencia. Así me pasa cuando, después de una enseñanza donde yo creo que el Señor ministró, donde el Señor habló, donde el Señor redargulló, me acerco con la persona y ¿qué le dijo Dios en la enseñanza? Tú, bonita, no entendiste nada. No entendiste nada. O sea, no me interesa que te guste. Quiero que el Señor te hable. Es la única forma de quebrantar la dureza de tu corazón. Es la única forma de que reconozcas tus pecados. Es la única forma que te des cuenta que estás perdido. Y cuando me dicen: tú, bonita, Señor, ten misericordia de él y de mí. Una persona así, controlada por el Espíritu, con hambre, sed de justicia, aparte de haber experimentado la misericordia de Dios, ha experimentado la paz de Dios en lo más profundo de su alma, y quiere que otras personas experimenten esa paz. Y entonces está activo. El discípulo de Jesús
cuando vive en esa vida controlada por el Espíritu y que no calla y que habla y que enseña y que se hace patente y que se hace presente y que la gente lo conoce, que es cristiano y que predica, porque algunos de esos ya le doy la vuelta a la vecina porque siempre que me agarra me empieza a hablar de la Biblia y de la Biblia y de la Biblia y de la Biblia. Sí los hay. Esa persona y sola esa persona, ese creyente, ese tipo de creyente, es el que va a experimentar el mismo trato hostil que experimentó su maestro. Lo que el pasaje que estamos estudiando en el inicio del capítulo 4 de los Hechos, lo que nos está diciendo es importante que notemos la relación. La oposición no vino de la nada ni por nada. La oposición vino por la predicación gloriosa, profunda, apasionada de los discípulos. Por eso vino la oposición. No porque bloquearon la puerta del templo y es que la puerta del templo está bloqueada y no dejan pasar a las personas. Quítense de aquí. No. No fue porque están haciendo mucho escándalo. Váyanse para allá y hagan más quedito. No. Es porque la gente estaba entendiendo, estaban siendo afectados por la palabra. Y esto afectaba los intereses de los perversos, de los malvados. Hermanos, estamos viviendo tiempos donde los perversos se sienten a sus anchas. Hacen lo que quieren, cuando quieren, donde quieren, como quieren, porque están a sus anchas. Porque los encargados de ser la oposición, la sal, recuerda tú que la sal tiene la función de preservar y contener la putrefacción. Ese es el propósito de la sal. Ese es uno de los contextos de cuando el Señor Jesús dijo aquí mismo en Mateo 5, vosotros sois la sal de la tierra. Los encargados de contener que esto no se eche a perder, pero la podredumbre se está extendiendo a sus anchas. Porque la iglesia, la encargada de contener, está ocupada en muchas cosas más, que no es esto. Está encerrada en su casita. No, yo le doy gracias a Dios por el beneficio y el privilegio de poder criar a nuestros hijos en casa. Pero no es lo único que debemos hacer. No es lo único que debemos hacer. Como cristianos, no solamente hemos sido llamados a crear hijos en el hogar, sino también a parir hijos espirituales. También. Y cuando nosotros estamos acomodados, no hay oposición. El diablo está tranquilo. El diablo no es molestado en sus terrenos y en sus territorios. Por eso está tranquilo, por eso no nos molesta. Una persona así, controlada por el Espíritu, que ha experimentado la gracia de Dios, que tiene hambre de justicia, es aprobada por Dios. Y cuando la persona tiene el Espíritu de Dios, que es exactamente lo que ocurrió con Cristo cuando estuvo en esta tierra, el resultado es que esa persona va a estar en antagonismo directo con los valores del sistema mundial. No hay combinación, no hay tregua, ¿no? Es un antagonismo directo con los valores del sistema mundial, de la sociedad en la que vivimos. Y es porque los valores y las normas de Jesús, de la Biblia, están en conflicto directo con los valores comúnmente aceptados y las normas del mundo. Cristo y su reino no son de esta tierra. Y por eso es que hay un conflicto constante entre sus discípulos que no son de este mundo y todos los que son de este mundo, caído, perdido. La iglesia llena del Espíritu, la iglesia llena de Dios, siempre estará en ese conflicto directo con el mundo. Hemos oído hablar mucho
en las noticias y publicaciones de los medios de comunicaciones acerca de los valores de estos tiempos. Está de moda hablar de valores hoy en día, ya tiene rato esto, pero valores es una palabra, al día de hoy la palabra valores es una palabra que cada quien puede lanzar alrededor y decir lo que quiera que esto signifique y que todo el mundo piense que significan lo mismo que hacen. Es decir, ha perdido su sentido. La palabra valor ha perdido su sentido. Si usted le habla y platica con personas mayores, personas, no sé, ya en una edad adulta más avanzada, todavía esa generación tenía un poquito más claro la palabra valores. Cuando tú le preguntabas acerca de los valores, te hablaban de honestidad. Decían, no, sí, mis padres me enseñaron valores. Me enseñó a ser honesto. Me enseñó a trabajar. Me enseñó a no robar. Me enseñó a respetar. Había una conciencia de relación entre la palabra valor y qué esto significaba. Al día de hoy ya no. Al día de la palabra valor ya inclusive los progres de hoy tóxicos ya agarran la palabra valor para estigmatizar a los que no hacen y no hacen lo que ellos quieren. Así es como está esta sociedad del día de hoy. Todos hablan de valores, pero a la gente no se le está diciendo que hay claramente dos normas contrarias de los valores. Uno que está claramente caracterizada por la justicia de Jesucristo y otra norma que es establecida por el mundo. Es decir, el día de hoy tenemos que hacer diferencia clara entre los valores cristianos, los valores del creyente, los valores enseñados y puestos por el Señor Jesús en su palabra y los valores del mundo que evidentemente todos ellos son contrarios. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros estudiemos la Biblia para que nos conformemos en los valores de la Escritura. Y no te estés dejando adoctrinar por el insistente, constante bombardeo de los valores mundanos. Por ponerte un ejemplo, las chicas el día de hoy ya no quieren ser mamás. Tener hijos, hoy no, qué lata. Cuando la Biblia habla de que esa es una de las herencias gloriosas y piadosas que el Señor nos ha concedido como seres humanos, el poder tener hijos. Pero el día de hoy habla con la juventud y la mayoría dice, uchi, hijos, no hombre, ni loca, ni loco. Quien tiene ese pensamiento es porque está adoctrinado ya por los valores del mundo. El día de hoy, uno de los ejemplos claros es que una mujer, si está dedicada a tiempo completo a sus hijos y a su esposo y en su casa, es una mujer que está esclavizada. Pero si esa misma mujer se sale de su casa y se va y se esclaviza 10, 11 horas a una oficina o a una maquila es una mujer liberada. Y luego esta sociedad se va sobre de ti. Platicaba con mi familia, con mi esposa, no recientemente, es una plática que de repente hemos tenido, mis hijos. La mayoría de mis compañeros y colegas son personas que los dos trabajan, tanto esposa como esposo, los dos trabajan. Y cuando se enteran que en mi casa, mi esposa y ahorita más, ha estado trabajando en otras actividades a raíz de la crisis económica que vivimos, pero sigue estando en la casa. Pero cuando se enteraron que estuvo dedicada 100% a la crianza de mis hijos, así como que qué cavernícolas me salieron. Sí, o sea, nos ven como retrógradas. Esta es la sociedad en la que vivimos.
Esas normas escriturales de Jesucristo y las normas de este mundo son como el aceite y el agua. No se pueden mezclar. No se pueden mezclar. Jesús dijo que si amamos a uno, estamos en riesgo de odiar al otro, que no podemos servir a Dios y a este sistema mundial al mismo tiempo. De hecho, no se nos permite hacerlo a los cristianos, no se nos permite hacerlo, porque amaremos a uno, pero dejaremos al otro, definitivamente. No se puede servir a dos señores, fue lo que nos enseñó el Señor Jesús. Y cuando un cristiano creyente se define radicalmente por los valores de Jesucristo, esa persona será perseguida y será hostilizada. Sin embargo, en lo que acabamos de leer, Jesús dijo que los perseguidos serán bienaventurados. Serán bienaventurados. Y que además de ser bienaventurados aquí en la tierra, lo suyo será el reino de los cielos. Lo suyo será el reino de los cielos. La palabra persecución, amados, significa seguir con intenciones hostiles, ridiculizando, denunciando, maltratando, hiriendo, amenazando y amenazar de muerte o infligir un daño. En el Nuevo Testamento se usa también el asunto de infligir dolor, sufrimiento a las personas que tienen diferentes creencias. Y esto es algo que hoy vemos así, hermanos. El día de hoy hay abundantes ejemplos de esto que te acabo de decir. Por ejemplo, las escuelas enseñan a las chicas que deben abortar si les place, porque su cuerpo es suyo y pueden ellas tomar decisión sobre eso. Si dices que estás en contra del aborto, porque es un vil asesinato en contra de un ser humano en el seno materno, entonces te acusan de retrógrado. El término provida ya es un término despectivo. Esa es provida. Te están diciendo de una manera peyorativa. Ya es despectivo que alguien le diga es provida. Tú no te atrevas a estar en contra de la idea y del valor general de esta sociedad como es el aborto, porque entonces te los vas a echar encima. Te los vas a echar encima. Por otro lado, si tú defiendes la propiedad privada, entonces te acusarán de falta de amor, porque debes compartir con el que nadie tiene. Y más ahorita, en gobiernos como el que tenemos ahorita, de tintes izquierdistas, de tintes socialistas, te van a acusar. Te van a acusar si defiendes la propiedad privada. Si llevas a tus hijos todos los domingos a la iglesia para alabar el nombre del Señor y escuchar la palabra, entonces serás un intransigente. ¿Cómo te atreves a obligar a estos niños a estar ahí? Eso es lo que te dice la gente. ¿Por qué obligas a los niños a ir a la iglesia? Eres un intransigente, les estás haciendo daño. Habla con personas, platícales esto y te verán raro. Mis hijos practican básquetbol. Procuramos meterlos en una liga donde todos sus juegos son solamente en sábado. Pero ha habido juegos que han sido en domingo. Y obviamente los han invitado, los han citado. Y pues nosotros en general no hemos permitido eso, salvo algunas ocasiones por razones específicas. Pero en general hemos nosotros dicho, a la gente le decimos, nosotros no participamos, no jugamos, no van a asistir en domingo. Algunos lo entienden, otros les es indiferente y otros se te quedan viendo así como que qué manera tan rara de pensar de estos. Si fumas, si no fumas, si no bebes alcohol, eres un aburrido. Como para qué te quedemos en nuestro círculo de amistades si no vas a divertirte como nosotros nos divertimos. Entonces lo que te hacen es te excluyen. Como para qué te queremos cerca de nosotros si no te vas a reír de nuestros cuentos, de nuestros chistes, de nuestras cosas, como para qué te queremos. Hoy puede salir un hombre a decir que se siente mujer,
que es gay o que es trans, que es bisexual, y será aplaudido, reconocido, alabado. Lo que no puedes hacer el día de hoy es estar orgulloso de ser un hombre, un varón, porque entonces serás tachado de machista opresor. Y si dicen las mujeres que están orgullosas de serlo, las feministas se irán contra ti. ¿Te das cuenta cómo están los valores de nuestra sociedad del día de hoy? ¿Quiénes son los que están marcando la pauta? Minorías. Además, eso es lo más terrible, que son minorías, pero son minorías impulsadas, promovidas, pagadas, financiadas desde los más altos estratos de los gobiernos mundiales. No habría ideología de género, si no habría estatismo metido ahí. ¿Qué es estatismo? Cuando el Estado se quiere meter en todo y controlar todo. Eso es estatismo. La educación es estatista. La controla el gobierno. Y el gobierno marca las pautas de qué les vamos a enseñar, qué no les vamos a enseñar. El gobierno es el que ha marcado las pautas para que los salones de escuelas primarias y secundarias sean salones de 40 alumnos, de 50 alumnos, para que la educación sea deficiente. Porque lo que quieren son obreros. Porque lo que quieren es mano de obra. Que no pregunte. Que no levante la mano para decir, ¿y esto por qué? Todos gobernados, todos controlados. Tú puedes decir el día de hoy con toda la libertad en las redes, en los grupos de personas, en los parques, puedes gritar que eres gay, que eres pro aborto, que eres ateo, que eres feminista, que eres animalista, y te vas a llevar el aplauso de la mayoría. Pero no se te ocurra decir que eres cristiano, porque te tacharán de ignorante y de retrógrada. Los enemigos tratarán de sacar provecho de hostilidad hacia ti y usar insultos, reproches y lenguaje ofensivo y abusivo. Te van a tratar de oprimir, de controlar. Si tú dices que estás a favor de la familia original y no estás de acuerdo con el matrimonio igualitario, eres un homofóbico. Esa palabrita homofóbico la han usado para estigmatizar a los que no están de acuerdo, los cristianos. Los cristianos somos homofóbicos, según ellos. Y con eso te hacen sentir, porque la gente ni siquiera se pone a investigar qué significa homofóbico, pero como ya esta gente se ha encargado de hacer de esa palabrita un estigma, cuando te dicen es homofóbico, decís, ay, no, perdóname, discúlpame, no quise hacerte sentir, por favor, no creas que soy homofóbico. Lo utilizan ya como un arma para controlarte, para amedrentarte. Si dices que estás a favor de la familia natural, entonces eres un machista heteropatriarcal opresor. Y todo esto, les decía yo, impulsado, promovido desde los estratos más altos de los gobiernos mundiales. Hermanos, de las líneas políticas más perversas y contrarias al cristianismo son la izquierda socialista. Históricamente, la izquierda socialista son los que han tratado de desaparecer de la faz de la tierra a los cristianos. Y en México tenemos un gobierno así. Entonces, no le aplaudas a Morena solamente porque te da tu 60 y más y... No, hermanos. Son armas de control. Son armas de control. Y el principal enemigo, los únicos que pueden hacer presión sobre ese sistema diabólico, es la iglesia, es el cristianismo, cuando está controlado por el Espíritu,
cuando tiene hambre y sed de justicia, cuando no te importa que te insulten, que te digan. Existe por ahí la idea equivocada, y confieso que yo mucho tiempo tuve esa idea equivocada, de que los cristianos no tenemos nada que ver en la política, ni tendríamos que meternos en la política. Estaba equivocado. Porque esa es una idea que proviene de otra idea equivocada de que Dios no tiene cuidado de los asuntos políticos. Por supuesto que a Dios le interesa. Por supuesto. Y es en mucho esta idea equivocada de que los cristianos no tenemos que meternos en eso, el hecho de que el día de hoy gobiernen solamente puros impíos, puros inconversos, porque pensamos que eso no tiene nada que ver con nosotros, porque pensamos que eso no tiene nada que ver con la Biblia, porque pensamos que eso no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Por supuesto, Dios es el Señor de toda la tierra. Y todas las cosas tienen que ver con el Señor. Y todas las cosas tienen que ver con el reino de los cielos. Por supuesto, la generación que viene después de la nuestra viene peor, hermanos, porque ya vienen adoctrinados desde pequeños. Ya ven, si el día de hoy te es difícil convencer a un millennial, si el día de hoy te es difícil hablar con un millennial ya con una idea, con una estructura mental complicada, difícil, la generación que viene va a ser todavía más complicada, porque hemos permitido que los niños sean adoctrinados en estas aberraciones que acabamos de leer ahorita, que vamos a mencionar, desde pequeños. Los niños ahorita van creciendo ya, están siendo programados. Para ellos va a ser muy normal el aborto, para ellos va a ser muy normal el matrimonio igualitario, para ellos va a ser muy normal los trans, para ellos va a ser sumamente normal para ellos. Digo, el poder y la gracia de Dios va a alcanzar a muchos de esa generación, porque Dios es Dios y porque su evangelio es poderoso. Es poder de Dios para salvación. Pero las generaciones van a estar cada vez más corrompidas. Cada vez más corrompidas. No se te ocurre decir que eres cristiano, porque entonces te tacharán de ignorante, de retrógrada, y vendrán los insultos, vendrán los reproches, vendrá el lenguaje abusivo, ofensivo. Sin embargo, hermanos, los creyentes debemos vivir por encima del reproche, por lo que nunca con razón merecen este tipo de abusos, nunca con razón, diciendo todas estas cosas, dijo el Señor, mintiendo, pero sí como tratando de castigarnos, las personas, a los creyentes. Los creyentes pueden esperar que la gente diga toda clase de mal contra ellos, mintiendo. Pero Jesús dijo, en cuanto a la causa de la persecución, que lo importante, y ya lo puso en relieve, que sea por causa de la justicia, por causa de Él, y entonces se cumplirán sus promesas. Bienaventurados, y el reino de los cielos es para ustedes. Hermanos, si tú eres un discípulo de Cristo, ferviente, controlado por el Espíritu, con hambre y de justicia, que predicas, que vas por la gente, que oras por ellos, que hablas a tiempo y afuera de tiempo, porque ese es el mandato de Dios a través del apóstol Pablo, vendrán esas persecuciones, esas ofensas, aún hasta de las personas más cercanas, queridas, aún a veces, inclusive, dentro de miembros de la misma iglesia, hermanos. Sorprendente, ¿no? Sorprendente. Dentro de la misma iglesia habrá gente que no entienda esto y que se esté amoldando, a este mundo y a las filosofías de este mundo. ¿Quién va a ser perseguido? Aquellos que se caracterizan por tener un carácter cristiano. Carácter cristiano serán perseguidos, porque ellos son justos, son aquellos que tienen una posición correcta delante de Dios basado en la muerte y en la resurrección de Cristo. Solamente ellos defienden los estándares de Dios de la justicia y se niegan a transigir con el paganismo. En este proceso, durante el tiempo que están haciendo esto, están siendo conformados a la imagen y a la semejanza de Cristo.
Cuando nosotros estamos hambrientos y sedientos de justicia, hermanos, vamos a sufrir por la justicia. Cuando no, no. Esto ha sido así en todas las épocas del cristianismo, y esto es cierto hoy también. Nosotros más bien deberíamos sorprendernos si la hostilidad anticristiana no se incrementa. Los que padecen persecución por causa de Dios y no por culpa propia son bendecidos. El reino de los cielos es de ellos. Y es una bendición que está reservada para aquellos que siguen a Cristo en la persecución a causa de su justicia. Dios sostiene a los perseguidos con su gracia el día de hoy. El hecho de que nosotros no estén los romanos corriendo atrás de nosotros con las espadas, hermanos, no quiere decir que no estemos viviendo persecución. Quizás en nuestro país no de esa misma forma, pero sí de otras. Pero en otros países, hermanos, de esa misma forma, cárceles y muertes están viviendo nuestros hermanos en otro lugar. Que no nos enteremos, que no busquemos enterarnos, eso es otra cosa. Eso es aparte. Pero hay cristianos sufriendo persecución y muerte por causa de la justicia el día de hoy. El Señor Jesús dijo: ustedes son bendecidos porque son creyentes que someten su voluntad a la voluntad de Dios. Debido a la persecución, se están conformando a la imagen y a la semejanza de Cristo. Termino con esto, hermanos. Regresemos a Hechos 4, verso 4. Termino con esto. Hechos 4, verso 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Una de las cosas que te vas a dar cuenta cuando estemos estudiando el libro de los Hechos es que siempre que la Biblia muestre persecución, enseguida viene la bendición. Porque Dios bendice la predicación del evangelio de esa manera, con fervor, con entrega, con sacrificio, con llenura del Espíritu, hermanos. Va a haber bendición. Dios va a bendecir. Muchas veces me he preguntado si no es lo que necesita la iglesia en México. La verdad es que muchas veces me he preguntado, al ver la calma en la que vivimos, el apacentamiento, la tibieza que hay a veces en la iglesia, de repente no me he preguntado si lo que necesita la iglesia de México es una verdadera persecución. Que además es un filtro, hermanos. Es un filtro. Cuando viene persecución salen los que no están convertidos. A lo largo de la historia también muestra eso. Cuando empiezan las persecuciones, los que no están controlados por el Espíritu, los que no tienen hambre de justicia, son los primeritos en salir. También es un filtro. También es un momento de purificación que Dios trae a la iglesia. Los problemas. Fíjense que hay gente que por alguna razón empieza a interesarse en las cosas de Dios. Empiezan a venir a la reunión, empiezan a conectarse a la reunión virtual, empiezan a leer la Biblia. Y lo que generalmente pasa cuando alguien está poniendo atención a la palabra de Dios, a las predicaciones y a todo eso, es que empiezan las dificultades y los problemas. Eso también es muy natural. ¿Y por qué es natural? Porque una persona no regenerada es esclava de sus pecados, es esclava del diablo. Y cuando empieza a acercarse hacia la luz, el diablo empieza a tomar sus precauciones para que no se le vaya a ese esclavo. Y entonces vienen problemas y vienen dificultades. La familia se le empieza a oponer. Ya te vas a volver hermanito, ya te vas a volver aleluya. Sí, ya, y ahora ¿qué tanto escuchas eso? Y ahora ¿qué tanto? Pues un ratito está bien, pero llevas ahí ya 1 hora, 2 horas. ¿Qué es eso? Te vas a fanatizar. Y empiezan a hacer presión y las personas empiezan, es que estoy teniendo problemas. Eso no es nada.
No es nada de lo que pagó el Señor en la cruz para darte vida. Y tantito empiezan los problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos, con la familia. Es que yo estoy teniendo problemas. Siempre ven problemas y van a venir problemas. Y el camino del cristiano es un camino lleno de problemas. Porque es necesario que los seguidores de Cristo padezcan persecución. Es necesario, o sea, no es si quieres, es necesario, se necesita, porque es lo que el Señor utiliza para purificarnos también. Pero hay gente que al mínimo problema, yo creo que ya no voy a venir tan seguido porque ya tengo problemas. No estás entendiendo. Tus problemas van a seguir y aparte te vas a perder. En cambio, cuando nosotros buscamos a Cristo, vienen los problemas, pero seremos bienaventurados cuando son por causa de su justicia, por causa de su reino. Esta enseñanza quedaría incompleta si no hay una aplicación en cada uno de nosotros. ¿Estamos siendo bienaventurados? ¿Somos candidatos a ser bienaventurados, hermanos? Cuando por mi causa os vituperen, os persigan. Yo te decía hace rato, si no estás padeciendo persecución u hostilidad por causa de la obra de Cristo, por causa de manifestar el carácter piadoso de Cristo, te estás perdiendo de esa bienaventuranza. Pero ¿sabes qué? No es lo más peligroso. Lo más peligroso es que te pierdas del reino de los cielos. Nos perdamos del reino de los cielos. Enseñanzas como esta, versículos como estos, sirven también para quitarnos de la cabeza, de la mente, de que ya Dios me salvó, ya me perdonó, aquí me siento para que Él venga y ya me lleve con Él, ¿no? El Señor está conformando una iglesia que es un ejército de gente ser salvada, perdonada, para extender su reino, para hacer su obra. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por el testimonio de tu palabra. Gracias porque no nos dejas desviarnos ni a diestra ni a siniestra, Señor. Nos muestras el camino, nos muestras el modelo de lo que tú quieres y esperas de tu iglesia, Señor, de lo que tú quieres y esperas de tus hijos, de los miembros de la iglesia, Señor. Solo pedimos tu gracia. Señor, tú nos has dado tu Espíritu Santo. Si hemos nacido de nuevo, si verdaderamente somos tus hijos, tenemos tu Espíritu Santo, el mismo Espíritu que hizo esos prodigios en aquellos tiempos, en aquellos días. El mismo Espíritu que alentaba el espíritu de Pedro y de Juan para hablar de una manera tan apasionada, Señor, con tanto denuedo. De ese Espíritu hemos participado si es que nacimos. Aviva el fuego que hay en nosotros, Señor. Aviva el don de Dios que has depositado en nosotros. Que no seamos cobardes y huyamos a la persecución y a la hostilidad, porque bienaventurados dijiste que seríamos. Este mundo perece en la oscuridad, Señor. Este mundo está muriéndose ahogado de las filosofías muertas y diabólicas que hay el día de hoy, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a tomar nuestro papel y nuestro lugar que tenemos en el reino de los cielos. El lugar que ocupamos en el cuerpo de Cristo. El lugar que
tú nos has concedido en esta batalla y en esta guerra contra la oscuridad, Señor. Ayúdanos, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.